El ataque ocurre en menos de 3 segundos. Una sombra emerge desde la hierba seca, un salto preciso, silencioso, calculado. El impacto levanta polvo. Cuando el joven babuino entiende lo que sucede, ya es demasiado tarde. El leopardo ha cerrado sus mandíbulas sobre su cuello. Silencio. La sabana, que segundos antes estaba llena de movimientos dispersos y sonidos de forrajeo, queda suspendida en una tensión casi absoluta. Pero solo por un instante. Desde lo alto de los árboles estalla un grito. No es un sonido de pánico, es una señal. Otro llamado responde a la distancia, y luego otro. El leopardo intenta arrastrar a su presa hacia la cobertura más cercana. Necesita desaparecer antes de que la situación cambie, porque ese joven no estaba solo. Las ramas comienzan a sacudirse. Sombras descienden con rapidez. Machos adultos, de más de 30 kilos, avanzan mostrando largos colmillos. No huyen, se acercan. El depredador se detiene un segundo. Evalúa. La fuerza es suya. La sorpresa fue suya. Pero el tiempo, quizá ya no lo sea. Lo que debía ser una emboscada perfecta, empieza a transformarse en un enfrentamiento peligroso. En África, pocos cazadores cometen errores, y menos aún pueden permitirse uno. Ese día, el leopardo no enfrentaría únicamente a una presa. Enfrentaría coordinación, inteligencia colectiva y una decisión que podría definir su propia supervivencia. La pregunta no es solo si el babuino sobrevivirá. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar una manada cuando uno de los suyos cae? En la sabana africana, el leopardo es considerado uno de los depredadores más eficientes y adaptables del continente. A diferencia del león, no depende de una manada. Caza solo. Observa durante horas. Espera el momento exacto. Su éxito depende de la sorpresa y de la precisión absoluta en cada movimiento. Puede arrastrar presas que duplican su propio peso y subirlas a los árboles para evitar que otros carnívoros las roben. Su cuerpo está diseñado para el sigilo. Patas acolchadas, musculatura compacta, visión nocturna excepcional. Cuando ataca, suele hacerlo desde menos de 10 metros de distancia. La víctima rara vez tiene oportunidad de reaccionar. Los babuinos, por otro lado, no son presas indefensas. Pertenecen a un género de primates altamente sociales que habitan zonas abiertas, acantilados y bosques dispersos del África subsahariana. Viven en grupos estructurados que pueden superar los 50 individuos. Cada miembro cumple un rol específico dentro de la jerarquía. Existen centinelas que vigilan mientras otros se alimentan. Las hembras protegen a las crías en el centro del grupo. Los machos dominantes patrullan la periferia. Y cuando aparece una amenaza, la respuesta no es caótica, es coordinada. Los estudios de comportamiento han documentado vocalizaciones específicas para distintos tipos de depredadores. No es el mismo sonido para un águila que para un leopardo. Cada alarma transmite información precisa. Eso significa que cuando el felino saltó, no enfrentó únicamente a un individuo vulnerable. Enfrentó a un sistema. Lo que parecía una escena típica de depredación pronto revelaría algo más complejo. Una confrontación entre estrategia individual y defensa colectiva. La verdadera pregunta no era si el ataque había sido exitoso. La pregunta era si el leopardo había calculado correctamente el costo de su decisión. Si estás aquí solo para ver un ataque, este no es tu canal. Pero si quieres entender lo que realmente ocurre detrás de cada confrontación en la naturaleza, si te interesa la estrategia, el comportamiento y las decisiones que determinan quién sobrevive y quién no, entonces este espacio es para ti. Aquí no dramatizamos, no exageramos, analizamos. Cada historia está basada en comportamiento real. Cada enfrentamiento se construye desde la ciencia y la observación. La mayoría mira la naturaleza como espectáculo. Pocos intentan comprenderla. Si tú eres parte de ese segundo grupo, suscríbete ahora, porque en los próximos minutos vamos a mostrar el instante exacto en el que un depredador entiende que ha perdido el control de la situación. Y cuando aprendes a identificar ese momento,
ya no vuelves a ver la sabana de la misma manera. Suscríbete y observa más allá de lo evidente. El leopardo no es el felino más grande de África, pero sí uno de los más completos. Su éxito no depende de la fuerza bruta, sino de la combinación entre sigilo, potencia explosiva y capacidad de adaptación. Puede habitar sabanas abiertas, bosques densos e incluso zonas montañosas. Donde otros grandes carnívoros necesitan territorio amplio y cooperación, él necesita oportunidad. Su técnica de caza es simple en apariencia, pero exige precisión absoluta. Observa desde la cobertura durante largos minutos, a veces horas. Se mueve agachado, utilizando cada sombra y cada irregularidad del terreno para ocultarse. Cuando la distancia se reduce a pocos metros, lanza un sprint corto y devastador. No persigue durante kilómetros como un guepardo. Su ataque es una apuesta concentrada en segundos. La mordida está diseñada para asfixiar. Busca la garganta o la nuca, dependiendo del tamaño de la presa. En el caso de primates terrestres como los babuinos, el objetivo es neutralizar antes de que el grupo reaccione. Cada segundo adicional aumenta el riesgo. Y el riesgo es algo que el leopardo no puede permitirse ignorar. A diferencia de los leones, no cuenta con apoyo si resulta herido. Una fractura, una herida profunda o un desgarro muscular pueden significar semanas sin cazar. En la sabana, eso equivale a una sentencia lenta. Por eso evalúa constantemente el equilibrio entre recompensa y peligro. Los registros de campo muestran que los leopardos evitan enfrentamientos directos con grupos numerosos de babuinos adultos. Prefieren individuos jóvenes, aislados o distraídos. No es cobardía, es cálculo energético. Sin embargo, el hambre altera la ecuación. Cuando la presión aumenta y las oportunidades escasean, el margen de tolerancia al riesgo se amplía, y fue precisamente en ese punto donde la situación comenzó a cambiar. El leopardo que atacó aquel día no era inexperto. Había sobrevivido lo suficiente como para conocer las reglas del territorio. Sabía que los babuinos pueden volverse agresivos. Sabía que los machos dominantes no dudan en defender a las crías, pero también sabía que la sorpresa suele ser decisiva. Lo que no podía prever era la velocidad con la que la manada transformaría el miedo en ofensiva organizada. En ese instante, la cacería dejó de ser una operación silenciosa. Se convirtió en una prueba de límites, y en la naturaleza, los límites rara vez son visibles hasta que alguien los cruza. Para entender lo que ocurrió después del ataque, es necesario comprender cómo funciona una tropa de babuinos. No se trata de un grupo caótico de animales reaccionando por instinto. Es una estructura social compleja, moldeada por millones de años de presión depredadora. Los babuinos del género Papio viven en sociedades jerárquicas bien definidas. Cada individuo conoce su posición dentro del grupo. Las hembras suelen permanecer en la misma tropa toda su vida, formando alianzas estables basadas en parentesco. Los machos, en cambio, compiten por estatus y acceso reproductivo, lo que fortalece su capacidad física y su disposición a enfrentar amenazas. La organización espacial del grupo no es aleatoria. Las crías y las hembras ocupan el centro, la zona más protegida. Los machos adultos se desplazan en la periferia, funcionando como primera línea defensiva. Este patrón reduce la probabilidad de que un depredador alcance fácilmente a los individuos más vulnerables. Pero la verdadera ventaja no está solo en la disposición física, está en la comunicación. Los babuinos poseen un repertorio vocal sofisticado, diferencian tipos de depredadores y ajustan su respuesta según el peligro. Ante aves rapaces buscan cobertura, ante serpientes inspeccionan y hostigan, y frente a un leopardo, el protocolo cambia por completo. Las vocalizaciones se vuelven más graves y repetitivas. Funcionan como un sistema de alarma colectiva que moviliza a los machos dominantes hacia el punto de conflicto. No es una reacción emocional descontrolada, es una respuesta coordinada. Estudios de campo han documentado casos en los que grupos numerosos han logrado ahuyentar a leopardos adultos mediante acoso persistente.
Rodean, gritan, simulan embestidas y obligan al felino a buscar refugio en un árbol. No intentan matarlo necesariamente. Buscan aumentar el costo del enfrentamiento, porque en la naturaleza elevar el costo es suficiente. Además, la cohesión social influye directamente en la intensidad de la defensa. Cuando la víctima es una cría, la reacción suele ser más agresiva. La inversión parental y el vínculo social fortalecen la disposición al riesgo. En el episodio que estamos reconstruyendo, el ataque ocurrió en presencia de varios machos adultos en buen estado físico. Eso alteró de inmediato el equilibrio de poder. El leopardo había calculado velocidad, distancia y sorpresa, pero subestimó una variable difícil de medir desde la maleza: la velocidad con la que una estructura social puede transformarse en una fuerza colectiva. En cuestión de segundos, el escenario dejó de ser una cacería individual. Se convirtió en un enfrentamiento entre inteligencia solitaria e inteligencia compartida, y esa diferencia comenzaría a inclinar la balanza. El leopardo mantiene la presión sobre el cuello del joven babuino durante varios segundos. No puede permitirse una lucha prolongada. Necesita inmovilizar, asegurar y retirarse. Cada movimiento está orientado a ganar tiempo, pero el tiempo comienza a jugar en su contra. Desde los árboles, los primeros machos adultos descienden con movimientos rápidos y decididos. No corren en desorden, se aproximan en ángulo, evitando una línea directa que los exponga a un contraataque inmediato. Sus vocalizaciones se intensifican, graves y repetitivas, generando un entorno acústico que rompe la concentración del depredador. El leopardo arrastra a su presa apenas unos metros más. Intenta alcanzar una zona con mayor cobertura vegetal. Sin embargo, la distancia hasta un árbol seguro es mayor de lo que parecía en el momento del salto. Uno de los machos se aproxima lo suficiente como para mostrar los colmillos a menos de 2 metros. No ataca todavía. Evalúa. El objetivo no es lanzarse primero, sino medir la reacción del felino. El leopardo responde con un gruñido profundo y un movimiento brusco de cabeza. Durante un instante, libera parcialmente la presión sobre la presa para advertir al adversario. Ese segundo es crucial. Otros 2 machos reducen la distancia por los flancos. La dinámica cambia. Ahora el depredador no enfrenta una amenaza frontal, sino múltiples focos de presión. Cada babuino se mueve, se detiene, avanza nuevamente. No buscan contacto directo inmediato. Buscan desgaste psicológico. El joven capturado permanece inmóvil. La prioridad del grupo ya no es solo rescatarlo, es impedir que el ataque se convierta en un precedente exitoso. El leopardo entiende la situación. Si uno de esos machos logra morder una extremidad, incluso de forma superficial, el riesgo aumenta exponencialmente. Una lesión en la pata comprometería futuras cacerías. Uno de los babuinos realiza una embestida corta, golpeando el suelo con fuerza. No alcanza al felino, pero reduce aún más el espacio disponible. El círculo se estrecha. En respuesta, el leopardo intenta una carga intimidatoria hacia el individuo más cercano. Avanza un paso rápido, mostrando los dientes. El babuino retrocede apenas medio metro, pero no huye. Otros 2 ocupan el espacio lateral que quedó momentáneamente abierto. La presión colectiva comienza a surtir efecto. El felino calcula distancias. El árbol más cercano aún está a varios metros. Con la presa en la mandíbula, su velocidad disminuye. Sin ella, podría escapar en segundos. Los llamados continúan. Desde el centro del grupo, más individuos observan. La escena se ha transformado en un núcleo de tensión concentrada. Finalmente, el leopardo toma una decisión. Afloja la mordida, suelta el cuerpo. Durante una fracción de segundo, todo queda inmóvil. Luego, con un salto potente, se dirige hacia el árbol más próximo. Trepa con agilidad y se posiciona en una rama a varios metros de altura. Desde abajo, los babuinos continúan vocalizando. No intentan seguirlo. Han recuperado el control del terreno. El joven capturado no se mueve, pero el resultado inmediato es claro. La cacería ha fracasado.
y lo que comenzó como una emboscada silenciosa termina como una retirada estratégica forzada por inteligencia colectiva. Desde la rama elevada, el leopardo observa. Su respiración es rápida pero controlada. No ha sido herido, no ha perdido movilidad. Sin embargo, ha perdido algo más valioso en ese momento: la ventaja. Abajo, los babuinos no se dispersan de inmediato. Permanecen agrupados mirando hacia el árbol, manteniendo la presión sonora. Los machos dominantes se mueven de un lado a otro, asegurándose de que el depredador no intente descender nuevamente. No buscan venganza, buscan confirmación. El leopardo calcula el gasto energético invertido, el salto inicial, la sujeción, el arrastre frustrado. Todo ese esfuerzo no produjo alimento. En términos biológicos, fue una inversión sin retorno, pero el costo podría haber sido mayor. Un segundo más en el suelo, una mordida mal posicionada, un golpe certero en una articulación, y la historia sería distinta. En la naturaleza, la diferencia entre depredador y presa puede invertirse en cuestión de segundos si el riesgo supera el beneficio. Los babuinos comienzan lentamente a reorganizarse. Dos individuos inspeccionan el cuerpo inmóvil del joven. Otros vigilan el entorno. El sistema social se recompone con rapidez sorprendente. El leopardo permanece inmóvil durante varios minutos. No desciende. Espera a que la tensión disminuya. Sabe que insistir sería imprudente. La sorpresa ya no existe. El efecto psicológico tampoco. Finalmente, cuando el grupo empieza a desplazarse hacia una zona más abierta, el felino ajusta su postura, observa la distancia, evalúa rutas alternativas y en el momento adecuado salta hacia el lado opuesto del árbol, desapareciendo entre la vegetación densa. No hay persecución, no hay celebración visible, solo una conclusión silenciosa. La manada defendió su territorio inmediato y redujo el riesgo futuro. El leopardo sobrevivió, pero aprendió una lección clara sobre los límites del cálculo individual frente a la coordinación colectiva. Ese día no hubo victoria absoluta, pero sí hubo una demostración contundente de que en la sabana, la inteligencia compartida puede alterar incluso los planes del cazador más eficiente. Los enfrentamientos entre leopardos y babuinos no son eventos excepcionales en África subsahariana. Ambos comparten territorio y horarios de actividad parcialmente coincidentes. Sin embargo, el resultado varía según múltiples factores ecológicos y sociales. Los estudios de campo indican que los leopardos tienen mayor probabilidad de éxito cuando el ataque ocurre en los márgenes del grupo o durante momentos de dispersión. Las crías y los juveniles son los objetivos más frecuentes, precisamente porque reducen el riesgo de confrontación directa con machos adultos. La variable decisiva suele ser el tiempo de reacción colectiva. Si la tropa detecta al depredador antes del contacto físico, la probabilidad de ataque disminuye drásticamente. Pero incluso después de la captura inicial, una respuesta rápida y coordinada puede forzar la liberación de la presa, como ocurrió en este caso. El tamaño del grupo también influye. Tropas más numerosas generan mayor presión acústica y visual, lo que incrementa el estrés del depredador. Desde una perspectiva energética, un leopardo debe evaluar si el gasto adicional y el riesgo de lesión compensan la posible recompensa nutricional. La experiencia individual es otro factor determinante. Leopardos jóvenes tienden a cometer errores de cálculo con mayor frecuencia. Los adultos experimentados suelen abandonar antes una situación que se torna desfavorable. Esta capacidad de evaluación rápida es clave para su supervivencia a largo plazo. Por parte de los babuinos, la cohesión social y la presencia de machos dominantes físicamente aptos elevan la probabilidad de defensa exitosa. Investigaciones etológicas han documentado comportamientos de acoso persistente que obligan a los felinos a refugiarse en árboles durante periodos prolongados. No obstante, existen registros donde el leopardo logra escapar con la presa incluso frente a resistencia grupal. La topografía, la proximidad de refugio arbóreo y la sorpresa inicial pueden inclinar nuevamente la balanza.
En términos evolutivos, este tipo de interacción constante ha moldeado estrategias en ambos lados. El depredador perfecciona su sigilo. La presa fortalece su cooperación. Lo ocurrido en este episodio no fue una anomalía, fue una manifestación precisa del delicado equilibrio entre riesgo, energía y organización social en la sabana africana. El grito que abrió esta historia no fue solo una señal de alarma. Fue la prueba de que en la sabana la supervivencia no depende únicamente de la fuerza individual. El leopardo sigue siendo uno de los cazadores más eficientes del continente africano. Su capacidad de adaptación y su precisión lo convierten en un depredador formidable. Pero incluso los sistemas más perfeccionados tienen límites cuando enfrentan estructuras sociales cohesionadas. Los babuinos no derrotaron al felino por superioridad física. Lo hicieron mediante coordinación, comunicación y disposición al riesgo compartido. En la naturaleza, cada decisión implica un cálculo constante entre energía invertida y probabilidad de éxito. A veces, retirarse es la estrategia más inteligente. Otras veces, permanecer unidos es la única defensa posible. Ese día, la manada demostró que la cooperación puede alterar el resultado de un ataque que parecía inevitable. Y el leopardo, al retirarse sin insistir, confirmó que la supervivencia también depende de saber cuándo abandonar. La sabana no premia al más fuerte, premia al que interpreta correctamente el equilibrio entre riesgo y oportunidad. En el próximo documental, analizaremos otro enfrentamiento donde el tamaño tampoco garantiza la victoria, porque en la naturaleza, la verdadera ventaja casi nunca es evidente.